Pues muy buenas tardes a todos. Por respeto a los speakers y a quienes ya nos acompañan desde las 6 en punto, vamos a dar inicio esperando que en los siguientes minutos se vayan conectando los demás participantes, mejor están terminando sus jornadas laborales. Mi nombre es Ramón Reyes, en nombre de Ijalti les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a este Meetup del mes de diciembre, que en esta ocasión tiene por nombre Data Science and Rental Scoring. IJALTI es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, instituto que tiene como dentro de sus principales objetivos el fortalecer el ecosistema de TI en el estado de Jalisco, principalmente. ¿Cómo lo hacemos o cómo pretendemos alcanzar estos objetivos? Pues impartiendo o desarrollando el talento que existe dentro de las empresas o dentro del ecosistema de TI. Llevamos a cabo meetups, llevamos a cabo conferencias, llevamos a cabo capacitaciones enfocadas a los desarrolladores que ya están laborando o que están por integrarse a un mercado laboral. Uno de estos ejercicios, pues es este meetup, que en esta ocasión tenemos el agrado y el agradecimiento de tener a Multiburó, una empresa que se dedica más que nada a la aplicación de la ciencia de datos en modelos inmobiliarios. Ellos ahorita serán los expertos en que nos lo digan. En esta ocasión tenemos a tres speakers que nos apoyarán con sus conocimientos y obviamente con su experiencia dentro de esta rama. Le doy la bienvenida a Manuel Mier Morales. Él es un apasionado de las finanzas y la tecnología, de espíritu emprendedor. Se formó en la industria financiera en uno de los gestores de fondos más grandes del mundo durante más de 10 años como intrapreneur. Hoy es co-founder and CEO de Multiburó, empresa de tecnología financiera aplicada al sector inmobiliario con proyección nacional e internacional. También agradecemos la participación de Efraín Castillo. El doctor Efraín Castillo Muñiz es ingeniero físico y doctor en robótica e inteligencia artificial, egresado del Cinvestav Guadalajara. Desde hace años se ha dedicado al desarrollo de plataformas y aplicaciones que usan ciencia de datos y algoritmos de machine learning en industrias como la financiera, la educación y el agro. Y agradecemos también la participación de Omar Rojas. Omar cuenta con especialidades en matemáticas aplicadas, optimización industrial, análisis de series de tiempo, consultoría, sistemas dinámicos, simulación por computadora. Agradecemos a todos ustedes su participación en esta sesión. Agradecemos a nuestros speakers. Ellos van a llevar a cabo la presentación durante esta hora. Los invitamos a que si tienen preguntas nos las vayan compartiendo por el chat que tenemos habilitado, de forma que al llegar a los últimos minutos de la sesión podamos abordar estas preguntas que surjan durante la presentación. De manera global, les pedimos a todos los participantes seguir las indicaciones del staff y de los speakers durante toda la sesión, precisamente para que sea llevada a cabo en tiempo y forma. La reunión debe guiarse bajo un estricto respeto y una actitud positiva entre todos los participantes. Es decir, no usar malas palabras, insultar o usar un lenguaje obsceno durante la realización del evento. Deseamos generar un ambiente agradable. No se tolerará ningún caso de acoso, discriminación, discursos amenazantes con respecto a raza, género, identidad y expresión de género, religión, discapacidad, estado civil, edad, orientación sexual, entre otros. Les pedimos mantener apagados los micrófonos para no generar distracciones. Y aquellas personas que desafortunadamente no sigan este código de conducta serán sacados de la sesión, no permitiendo su ingreso nuevamente. Invitamos a todos a que sigan estos lineamientos para llevar nuestra sesión lo más placenteramente posible. Manuel, tengo entendido que tú inicias, te cedo el micrófono para que por favor podamos iniciar con esta presentación y ya no quitarles más su tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Pues antes que nada, agradecerle a Ramón, agradecerle a Ijalti por la invitación para poder platicar y colaborar en estas iniciativas tan interesantes que a veces pudiera sentir que hacen falta, ¿no? Estos tipos de espacios para compartir este tipo de experiencias. Creo que son muy valiosas y pues bueno, darle ese reconocimiento a Ijalti por tan valioso esfuerzo.
Y en ese sentido es que nosotros, pues, con el afán de colaborar, estamos aquí. Lo que podamos compartir, lo que podamos transmitir de conocimiento, de experiencia, que para quien escuche esto llegue a ser de valor, pues encantados de esa parte, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy es hablar sobre ciencia de datos aplicada al tema de los scorings, específicamente del sector de rentas, que eso es lo que nosotros hacemos, pero les voy a platicar un poco, me voy a ir más atrás, yo solamente voy a dar una introducción de esta sesión. Quien realmente va a hablar de la ciencia de datos, pues son los doctores Efraín Castillo y Omar Rojas. Ellos son quienes van a hablar tal cual de ciencia de datos. Yo solamente voy a abrir un preámbulo para que sepan quién es Multiburó y bueno, termine por conectar y entiendan lo que estamos haciendo con quiénes somos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Nosotros, hablando de un tema más comercial, quiénes somos, cómo nos presentamos, cómo es nuestra imagen, nosotros nos dedicamos a investigar y calificar inquilinos para la renta de inmuebles. En el sector inmobiliario, para quien a lo mejor no esté tan familiarizado, hay un proceso que es conocido como la investigación del inquilino. Y esta investigación del inquilino es prácticamente algo estándar que se lleva a cabo cada vez que hay una renta de un inmueble. Si ustedes recientemente o en algún momento han querido rentar, ya sea una vivienda o una oficina o una nave industrial o cualquier tipo de bien inmobiliario, seguramente pasaron por una investigación de ustedes como posibles inquilinos. Esa investigación del lado del inquilino, de quien quiere rentar, pues es esa hojita que te dan donde te pides que llenes un formulario y vas a poner datos personales y a lo mejor te van a pedir que compruebes ingresos, que firmes alguna autorización, etcétera. Básicamente eso es la investigación de inquilino y es como se lleva a cabo pues todos los días, en miles de veces, allá afuera cada vez que se está rentando un inmueble. Entonces, nosotros identificamos que en este proceso, pues algunas deficiencias mejorables y vimos áreas de oportunidad muy interesantes para resolverlas mediante el uso de tecnología y hemos digitalizado por completo este proceso de investigar a los inquilinos, que hay un tema bien interesante. Ese proceso es lento porque conlleva papel, conlleva firmas a mano, conlleva traslados, vueltas, te hacen ir, te hacen venir, imprime, escanea, etc. Entonces, justamente ahí es donde estamos aplicando tecnología y ya lo hicimos, ya digitalizamos por completo toda esa parte y termina por acelerar drásticamente un proceso de rentar un inmueble. Lo que tradicionalmente podría tardar 20, 30 días a partir de que quieres rentar un inmueble y en lo que te hacen todo este proceso, fácilmente se van 20 a 30 días. Y mediante nuestra solución, esto se está acotando a pocos días, a dos días, 3 días, ya se está firmando un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos a calificar e investigar a los inquilinos, 100% en línea. Avanzamos a la que sigue, por favor. Somos una empresa, una startup del sector PropTech. PropTech, si no lo han escuchado, si no lo conocen, es el acrónimo de Property Technology. A lo mejor han escuchado más el FinTech, de Financial Technology. Realmente estamos ahí entre ambas, entre FinTech y PropTech, pero la verdad es que PropTech ahorita es más fancy. De hecho, PropTech es como el nuevo FinTech. FinTech ya tuvo como un super boom y PropTech está como en esos, como el FinTech hace 10 años, por ponerlo en términos muy sencillos. Entonces está como en una etapa todavía muy floreciente. Y bueno, estamos en esa industria. Avanzamos a la que sigue, por favor. Nosotros fuimos incubados en el Tecnológico de Monterrey, de ahí pasamos a una aceleración con el gobierno de Zapopan y llevamos prácticamente 2 años operando y bueno, hemos tenido la fortuna de recibir algunos reconocimientos tanto a nivel local como en el Foro AMPI, que es el foro inmobiliario más grande que hay en la región.
y algunos incluso ya fuera de México, donde nos han invitado a algunas expos en Miami, eventos de tecnología y tal. Y bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Pasamos a la que sigue, porfa. Trabajamos con inmobiliarias que ya son muy reconocidas, seguramente me han visto a Century 21, perdón, y muchas otras. La que sigue, porfa, Efra. Y aquí me voy a tener un poquito más. Básicamente, esto es como el corazón de lo que hacemos, porque son los elementos que revisamos y analizamos para poder realizar este proceso de investigar y calificar a un inquilino para la decisión de si se le va a rentar o no se le va a rentar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un KYC. Un KYC es un Know Your Customer, un proceso que en el sector financiero es un estándar. Toda financiera te hace un KYC para poder abrir una cuenta bancaria, un crédito, una tarjeta, una inversión, etcétera. Y pues básicamente diseñamos un KYC específico para el proceso de rentar un inmueble. Y los checks que revisamos, pues es, así rápidamente se los menciono, hacemos validaciones de identidad, hacen tanto por biométricos como conexiones directas al INE, al SAT, al RENAPO, etcétera. Revisamos antecedentes legales de las personas, si tienen demandas, de qué tipo, de qué fecha, qué implicación puede tener eso para una renta. El historial crediticio, revisamos los buros de crédito de México, listas negras de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas listas contienen información de personas y empresas que han sido etiquetadas por algún gobierno, por alguna autoridad, ya puede ser nacional o incluso internacionales, que han identificado a algunas personas o empresas como no gratas por alguna razón, como puede ser la violación de alguna ley, de algún acuerdo, delitos, todo este tipo de cosas, pues ahí quedan enlistados y son listas consideradas oficiales y requisitos para llevar a cabo este tipo de procesos de buena forma. Analizamos la capacidad de pago de la persona o de la empresa, una relación entre activos patrimoniales, el tema de la garantía. La garantía quiere decir es el mecanismo que otorga el inquilino o quien quiere rentar para garantizar que se va a dar el pago de la renta si es que él no pudiera solventarlo. Y el tema de firmas electrónicas. Para poder digitalizar esto por completo y dar cumplimiento legal al proceso, se requiere el uso de firmas electrónicas. Toda vez que para llevar a cabo todo esto, pues hay implicaciones legales como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por ejemplo, esa la llevamos al pie de la letra. Autorizaciones de consultas. Para poder consultar el historial crediticio de una persona se requiere una autorización expresa. Nosotros la obtenemos digitalmente. Y en fin, a grandes rasgos, esto es todo el proceso de conocimiento de cliente, de inquilino, que llevamos a cabo. Y ahora sí, ahí viene lo bueno, viene la ciencia de datos. Cómo, mediante el uso de ciencia de datos, tomamos toda esta información que obtenemos de diversas bases de datos para obtener todos estos riesgos. Y bueno, pues ahora sí que sin más ni menos le paso el micrófono a Efraín, al doctor Efraín, para que pues nos platique de lo que realmente nos interesa, que es la ciencia de datos. ¿Qué tal, Manuel y Ramón? Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación igual. Pues bueno, ya aquí Manuel nos estuvo platicando sobre qué es el objetivo y cuál es el modelo de negocio actual de Multiburó, cómo es que se trabaja. El doctor Omar Rojas y su servidor estamos ahorita entrando justamente para poder usar la ciencia de datos y específicamente algoritmos de Machine Learning para poder tener un buró pues cada vez más acertado. Esa es la intención. Entonces, lo que voy a platicarles ahorita es un poquito, les quiero platicar un poquito sobre las técnicas que estamos comenzando a usar con los datos que se están generando. Mucho se habla ya actualmente que dicen que los datos son el nuevo petróleo y realmente eso es justamente lo que nosotros hacemos. Ayudamos, como en este caso, a la empresa Multiburó, primero, a que estructuren muy bien
los datos, a que recaben esos datos para después con esos datos crear modelos que le ayuden y le aporten valor a la empresa. Entonces, lo que vamos a platicarles ahorita es un poquito, vamos a tratar de que entiendan, cómo es que se va creando un buró de manera automatizada. Me gustó mucho un ejemplo que una vez presenté porque fue muy ilustrativo, es también del área inmobiliaria, pero no es de un buró. Sin embargo, se extrapola de una manera muy simple los conocimientos. Entonces, lo que voy a intentar en este momento es irles platicando cómo es que vamos aplicando dichos algoritmos de una manera muy intuitiva. Entonces, vamos a imaginar que queremos construir, por ahorita no un buró, sino un valuador inteligente de casas. Todos sabemos que ahorita para una casa, si yo quiero venderlo, la quiero comprar y lo quiero hacer a través del banco, por ejemplo, a través de un crédito, pues el banco va una persona, un experto en valuaciones, y ya revisa ciertas condiciones de la casa y en base a ellas dice esta casa más o menos vale tanto. Entonces el banco decide si prestarte o no esa cantidad, ¿no? Entonces, es una evaluación de una casa. Entonces, un valuador inteligente sería un programa de software que yo le alimento de ciertas variables y ese programa automáticamente me dice esta casa tiene tal valor. Es decir, le quita su chamba al valuador de casas. Exactamente, es un programa de cómputo que hace lo que el valuador de casas. Entonces, desde un punto de vista bien simplista, el más simplista que podamos, imaginemos que nosotros pensamos que el precio de una casa solo es función de su superficie. Es decir, dependiendo cuántos metros cuadrados tiene la casa, es lo que vale. Entonces, es un punto de vista, insisto, muy simplista para poder entender lo que hacemos. Entonces, lo que hago es que me pongo a ver aquí todas las casas de mis vecinos y le pregunto al vecino, oye, tú acabas de comprar tu casa, ¿en cuánto te la dieron? No, pues en tanto. ¿Y qué superficie tiene? Tal superficie. Entonces, a tal superficie le pongo tal precio. Y me fijo en la casa de la esquina y me fijo en cuánto le están vendiendo y dice, pues tiene tal superficie, tiene tal precio. Y efectivamente, si nosotros nos imaginamos, aquí vemos estos puntitos azules que vemos aquí, vamos a imaginar que nosotros tenemos estos puntos aquí, estos puntos azules. Y que esos, lo primero que podemos inferir es que, olviden por ahorita este puntito que tengo por acá. Lo primero que podemos inferir es que realmente cuando aumenta la superficie de una casa, aumenta su valor. Matemáticamente, ¿cómo representamos eso? Bueno, pues como nos lo enseñaron por ahí yo me acuerdo en la secundaria fue que empecé a ver esto y mi niño también aquí ahorita está viendo eso en la secundaria, entonces sé que esto se aplica en la secundaria. Y es aplicarle la ecuación de una recta. Entonces, esta recta rojita que ustedes ven aquí es lo primero que nosotros hacemos. Hacemos un modelo que es una ecuación, la más sencilla, una recta. Esta recta es la que más o menos pasa por el medio de todos los datos. Usando ciertos algoritmos, yo puedo ajustar que es la recta que pasa más en medio de todos, la que menos error comete al pasar en medio de todos estos puntitos. Entonces, es esta línea roja. Y sucede que esta línea roja yo la puedo programar de una manera muy simple. Con la fórmula que vimos por ahí en la prepa, y igual a mx más b, a lo mejor algunos nos acordamos, pues yo puedo decir, perfecto, yo puedo hacer un programa computacional que yo le diga 200 metros cuadrados y me regrese el precio, 300 metros cuadrados y me regrese el precio. Entonces, esto es lo que llamamos un modelo, pues ya de Machine Learning, así de sencillo como se oye, ese ya sería un modelo muy simplista de regresión que se usa en Machine Learning. Entonces, nosotros nos hacemos llamar científicos de datos. La mayoría de nosotros tenemos una preparación en el ámbito de físico-matemáticas,
porque nos dedicamos a hacer este tipo de curvas y modelos con los datos. Entonces, sucede que cuando ya llego con Manuel y le digo, mira, ya tengo tu evaluador de casas, ¿no? Entonces lo empezamos a testear, empezamos a probar. Y sucede que de rato Manuel me pone un dato por acá. Me dice, se acaba de vender esta casa, pero tiene esta superficie, o sea, está grandota, la casa está más grande, pero la vendieron bien barata, ¿no? O sea, surge este puntito por aquí. ¿Por qué creen que eso haya sucedido? No sé, para hacer esto un poquito más interactivo, no sé. Imagínense que me llega una casa con una superficie grande, pero está bien barata. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Alguien que quiera abrir su micrófono y comentar. Puede ser un tema de plusvalía del terreno donde se está vendiendo. Es correcto, la ubicación geográfica, ¿verdad? ¿Te refieres? ¿Cierto? Sí, es correcto, a la ubicación. O sea, que está por allá en el cerro la casa y por eso la da muy barata, está muy bien. ¿Alguna otra versión? ¿Alguien que esté pensando en otra casa? Urgencia de venta, mala recomendación de precio, antigüedad, correcto, a lo mejor está muy viejita, ¿no? Ok, excelente. Efectivamente, todo lo que están diciendo es lo que pudo haber pasado. Sin embargo, como Efraín es científico de datos, estudió matemáticas, pues ¿qué va a saber de casas, ¿no? De la industria inmobiliaria. Y lo que le enseñaron a Efraín fue a poner curvas más complicadas. Entonces, los científicos de datos, lo que empezamos a hacer es empezar a poner aquí curvas bien complicadas. O sea, en lugar de imaginarnos una recta, nos empezamos a imaginar una parábola, una elipse y curvas más complicadas. De tal manera que yo creo, o sea, en mi ignorancia, voy a ponerle entre comillas, lo que yo creo es que estos puntos van a curvear y que de repente ciertas superficies, cuando ya están muy grandes, pues baja de precio, ¿no? Entonces hago un modelo y llego con Manuel y le digo, aquí está mi modelo, Manuel. Y Manuel lo que me va a decir, ¿qué crees? Estás equivocado. Y yo le digo, ¿pero por qué? Mira, las ecuaciones funcionan así. Pero efectivamente, aquí lo que sucedió, voy a poner un dato hipotético, cualquiera del que ustedes comentaron puede ser, pero sucede que esta era una casa de campo, tiene un terrenote, pero nada más tiene una habitación, ¿no? Tiene una habitación y una pequeña terracita y todo lo demás es jardín. Por eso se da tan barata. Entonces, o sea, entonces, fíjense, van dos actores ahorita para poder hacer este modelo. Un matemático y un experto en la industria inmobiliaria. Pues esos dos tienen que trabajar muy de la mano para poder desarrollar un modelo. Es decir, un matemático que sabe inteligencia artificial o ciencia de datos, solito trabajando, normalmente nos perdemos en las ecuaciones. Sin embargo, para crear un modelo, necesitamos un experto junto con un científico de datos. Entonces yo llego con Manuel y me dice eso, y lo que yo digo es, me faltaba considerar una variable. No había visto que la cantidad de habitaciones era muy importante. El precio de una unidad. Entonces, ahora sí, voy con el experto, me regreso y hago un modelo, pero en 3 dimensiones. Entonces yo digo, el precio depende de la superficie y del número de habitaciones. Y sucede que cuando hago algo así, en lugar de hacer una recta, yo puedo hacer un plano en el espacio, ¿no? Si se lo imagina y uno lo lleva a una dimensión adicional, pues ahora hago un plano en el espacio. Entonces lo que hice fue incrementar una variable en mi modelo, una variable y con eso puedo explicar y de una mejor manera cuál va a ser el precio de una casa. Ahora, cuando me preguntan, yo les digo, a ver, dame la superficie de la casa, dime cuántas habitaciones tengo y yo programo una ecuación que me diga el precio de la casa. En general, en Data Science, para cualquier aplicación, en cualquier industria, en este caso la industria inmobiliaria, fíjense, cualquier proyecto descansa en 3 patas, yo lo veo de esa
manera. Siempre hay un experto, es muy importante. Nosotros trabajamos muy de la mano con expertos en cualquier industria. Un científico de datos, normalmente con preparación en física, matemáticas sólidas. Y la tercera pata es un ingeniero de datos, curiosamente, alguien con mucha preparación, más preparación en el área de sistemas. Normalmente a los físicos y matemáticos nos enseñan muy bien a hacer ecuaciones, pero no somos tan buenos trabajando en los datos. Entonces, normalmente trabajamos en equipos de 2 personas o más, donde una de ellas se enfoca en hacer las matemáticas y otra se encarga en recabar los datos y hacer lo que le llaman el data grubbing, que no es más que ordenarlos. Un ejemplo bien simple. Aquí, por supuesto que en los modelos actualmente que se trabajan para evaluadores de casas, que ya hay varios, aquí en la industria inmobiliaria en México, Inmuebles 24 tiene ya un modelo programado, por ejemplo. Se toman, por supuesto, muchas más variables, ya se imaginarán, no es un problema de 2 variables. Sin embargo, en matemáticas realmente las ecuaciones se pueden extender a varias dimensiones, no hay tanto problema. Pero una de las variables muy importantes, la mencionaron ahorita, es la ubicación geográfica. Entonces, la ubicación geográfica yo la descargo de Google Maps y me aparece como latitud, longitud, y eso, trabajarlo matemáticamente es bastante complejo. Entonces, lo que hacemos es cambiarlo a un sistema X, Y, Z. Entonces, el ingeniero de datos agarra la latitud, la longitud y la transforma en algo que me haga sentido a mí como científico de datos, en una variable que yo pueda entender bien, que esté normalizada, y para yo poder hacer modelos. Entonces, de esa manera vamos construyendo los algoritmos o los modelos que se usan pues para muchas industrias, ¿no? En específico, ahorita este ejemplo lo puse, pero justamente es nuestro primer approach para llegar a hacer el modelo de scoring para las personas. Finalmente, lo que queremos encontrar es un número de 0 a 100, imagínenselo en este ejemplo aquí, que me diga la confiabilidad de que una persona me pague durante su estadía en mi casa o en lo que yo le esté rentando, en la bodega que yo le vaya a rentar. Yo quiero calcular cuál es su nivel de confiabilidad. Pues eso es justamente lo que sería el precio que ahora estoy viendo. ¿Y cuáles son las variables que usamos aquí? Pues ya se les acaba de platicar Manuel. Yo puedo usar variables de muy diversos tipos. Los ingenieros de datos lo que hacen es agarran variables tan diversas y las transforman de una manera que yo las pueda meter a un modelo de inteligencia artificial. Para no hacerles el cuento muy largo, yo puedo decirles cuántos hijos tengo, les puedo decir cuánto gano, qué edad tengo, es más, qué dispositivo uso, a qué horas me conecta a internet geográficamente, por dónde me suelo mover, en qué industria trabajo. Y si empiezo a ver todas esas variables, pues son más datos que empiezan a hacer algo que determina de alguna manera quién soy yo. Entonces, en base a eso y en base a capturar datos, es decir, van viendo muchas personas y algunas tienen ciertas concordancias conmigo, y con datos del pasado yo puedo pronosticar de alguna manera lo que es más probable que suceda en el futuro. Entonces, ese es el algoritmo más básico. Claro, hay mucho más aquí detrás de eso. Es una manera muy simplista que intento explicarlo, pero de esa forma nosotros vamos construyendo modelos cada vez más complejos, en este caso para rental scoring. En general, todo lo que se llama machine learning e inteligencia artificial es de una manera similar, ¿no? Yo capturo datos, aplico algún algoritmo, no forzosamente regresión, ahorita vamos a platicar de un par de algoritmos adicionales, y con ellos yo logro pronosticar que va a suceder algo, o que va a suceder algo en general. En este caso, en el ejemplo,
pronostiqué el precio de casas, pero yo puedo pronosticar la confiabilidad de una persona para rentarle mi casa. Es el algoritmo más simple, regresión. Omar, no sé si nos quieras platicar un poquito pues, del tipo de aplicaciones, por ejemplo, que estoy mostrando aquí, otras, te paso un poco la palabra, Omar. Si estás por aquí. Omar. Se fue. No, creo que tiene el mute, pero sí está por ahí. Omar, ¿gustas hablar o lo continúo? Bueno, creo que no anda por ahí. A lo mejor se ocupó, porque sí está, ¿no? Bueno. Les platico un poquito algunas otras aplicaciones que hemos hecho. Antes de Multiburó, por ejemplo, en la industria financiera, ya hemos trabajado viendo cuáles son las principales, ahorita la industria fintech ya la mencionaba Manuel, creo que la industria fintech ya la mencionaba Manuel, ahorita se está buscando mucho los créditos por internet. Yo mismo en mi empresa actualmente estamos solicitando algunos créditos y esto lo hacemos por internet, entonces me piden una serie de datos y con ellos calculan la probabilidad de impago. Bueno, hemos trabajado, por ejemplo, en la industria fintech en determinar cuáles son las principales variables que influyen a la hora de darle un crédito no a una persona o una empresa. O sea, en base a datos estadísticos, inferimos cuál va a ser, cuál pudiera ser la probabilidad de impago de una persona. En la industria financiera hemos trabajado ya en ese tipo de modelos. El modelo que estamos ahorita construyendo para Multiburó más o menos se parece, tiene ciertas matices cambiantes, pero es también dentro de la industria financiera. Estamos, por ejemplo, usando algoritmos similares, pronósticos actualmente para el agro. Ahorita estamos trabajando en oferta y precio para la oferta, por ejemplo, bueno, lo estamos trabajando ahorita para ciertos frutos. Aquí lo ponemos, por ejemplo, en la industria agrícola, en base a mediciones de humedad, temperatura, viento, tipo de suelo, bla, 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 nosotros pudiéramos estimar, por ejemplo, cuál es la cosecha de este año de aguacates y en qué tiempo se va a dar, en base a un conjunto de variables. Exactamente lo mismo que les acabo de platicar. O, por ejemplo, para una agencia automotriz, nosotros pudiéramos pronosticar con un cierto grado de performance, cuando un cliente, si llega hoy un cliente y me dan su edad, su sexo, cuántos hijos tiene, cuánto gana, etcétera, yo les pudiera decir en qué tiempo va a volver a adquirir un vehículo. Entonces, son ejemplos muy simples, pero que nos dicen un poquito, que no son de alguna manera bueno, desde el punto de vista matemático, no son tan difíciles de construir, tan diferentes de construir que un score automático. La segunda. Perdón que te interrumpa, nada más para comentar que ya está Omar aquí. Sí. Ya. Pues ya me eché lo que le tocaba. Si gustas, ahorita le vuelvo a pasar la palabra. Ok. Voy a platicar otra técnica que de hecho es la segunda técnica que estaríamos nosotros justamente. Esta todavía la tenemos ya en el roadmap, pero todavía no se aplica. Y esta técnica yo supongo que les va a hacer mucho sentido porque todo el día están interactuando, los están midiendo todo el tiempo con esta técnica, les puedo decir. Esta técnica se llama análisis de clúster y no es más que agrupar datos que se parecen entre sí. Y lo más simple es hacer un ejemplo y vamos a tomar ahora un ejemplo de un score crediticio, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Realmente lo que hacemos es clasificar personas
Entonces, voy a compartirles, pero ahora les voy a compartir un Excelito que por ahí preparé muy simple sobre esto. Regálenme un minuto. Es este. Ok. Es un Excel. Este lo preparé para un taller de divulgación sobre ciencia de datos y la verdad es que aplica bastante bien para lo que hoy estamos platicando. Lo que hice fue hacer un ejemplo más o menos de hecho, no es este que estoy mostrando. Un minuto, de ejemplo. Es este que estoy mostrando aquí. Lo que hacemos es hacer agrupamientos de personas. O sea, yo tengo que trabajar con personas finalmente. ¿A quién se le renta? O empresas en este caso, ¿no? Normalmente ahorita, de hecho, son modelos diferentes. De hecho, el comportamiento y los datos en nuestra experiencia cambian muchísimo. Entonces, para cada tipo de cliente se desarrolla un tipo diferente de modelo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de personas. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de personas y que yo conozco su edad y conozco su peso. Que conozco su edad y que conozco su peso. Este tiene 20 años y pesa 83 kilos. Este tiene 18 años, pesa 79 kilos y ahí los tengo, ¿no? Si yo los grafico, me va a dar una dispersión más o menos como la que están viendo aquí. Cada uno de estos representa una persona. Entonces, imagínense Netflix el primer día que empezó con personas y que no las conocía en absoluto. Entonces, y eso es lo que hacen en general las plataformas que nos clasifican como las personas. ¿Quién creen que sea hoy quien más los conoce a ustedes? ¿Quién es quien más los conoce a ustedes hoy? Si yo les preguntara, ¿quién es quien más te conoce a ti? ¿Tu esposa, tus hijos, la novia, el novio, su mamá? ¿Quién creen que sería? Google. Exactamente. Quien más nos conoce hoy es Google. Es más, miren, este que tengo aquí es quien más me conoce hoy a mí. Es el objeto que más me conoce a mí. Mi celular. Les voy a platicar que lo que hacen todas las plataformas como Amazon, como Netflix, como Google, YouTube, es que nos clasifican así en variables y nos ponen como cada uno de estos. Aquí dice Juan, aquí Pedro, aquí está Manuel, aquí es Tomás, su servidor, etcétera, ¿no? Y sucede que luego nos empieza a clasificar. Dice, a ver, pues estos están cerquita entre sí. Sucede que cuando clasificamos a las personas, empiezan a aparecer como que unos grupitos por acá y otros grupitos por el otro lado y otros más abajo y unos más. En el espacio nos empezamos a agrupar. Y nos empezamos a agrupar con personas que se parecen a nosotros. Seguro ustedes, cuando estudiaron la secundaria, tuvieron un grupo de amigos donde algunos de ellos eran muy parecidos en sus gustos, cuando nacieron y una serie de cosas. Entonces, lo que hacen estas plataformas desde el primer día es empezar a agrupar. No tienen ni idea qué significa cada grupo. O sea, no nos ven, no saben si es porque nos gusta el rock o porque somos ñoños. No saben, pero nos agrupan ahí. Conforme van conociéndonos mejor, nos van agrupando mejor. De tal manera que van formando agrupamientos de personas, clústeres de personas. Los matemáticos o los científicos de datos lo que hacemos es que vamos curveando esto para que cada vez tengan mejor representación. Y entre más personas yo tenga, mejor voy a empezar a conocer y a distinguir esos grupos. Ahora imagínense que yo traigo a un experto, a un psicólogo, y le digo, a ver, analízame a este grupito de personas. Y ese psicólogo va a decir, mira, todos estos sucede que son muy callados y que les gusta el anime, ¿no? Los que hoy le llaman, ¿cómo dicen mis niños? No me acuerdo, pero ok, supongamos que son este grupo. Entonces, ahora observo el comportamiento de uno de ellos. Y uno de ellos viene y me compra una revista.
Yo soy Amazon, me compra fulana revista. ¿Qué creen que hace Amazon? ¿Qué creen que si Juanito, que está en este grupo, me compra una revista, ¿qué creen que hace? Se lo muestra a todo el clúster. Se lo muestra a todo su grupo de personas. Si empieza a seguir algunos de aquí y ve un comportamiento, y más si el comportamiento es repetitivo, lo que hace es que le muestra lo que yo compré a todo este clúster de personas. Entonces, estos grupos van a tener comportamientos similares. Son dinámicos, ¿eh? Cada vez que uno de estos compra o cada vez que uno se empieza a comportar diferente, lo puede ir cambiando. Entonces, cada que ustedes le dan un clic a algo en Facebook o a Google, buscan algo, lo que están haciendo es que se están moviendo entre estos grupos o que los está afianzando más en un grupo. O que usa el comportamiento de ustedes para mandarle avisos o anuncios a todo el resto de su grupo. Esta es la forma como opera el análisis de clúster. Y esto también funciona para la industria inmobiliaria. Ya se lo imaginarán ustedes. Voy a regresarme a la presentación. Voy a dejar de compartir y les comparto nuevamente mi presentación. Share screen. Entonces, disculpen, no era esta. Share screen. Ya no les hago tan... Es correcto, es esta, sí, perdón. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Entonces, ¿dónde vemos aplicaciones de esto? Bueno, las encontramos. No sé si quieras hablar un poquito más sobre algún ejemplo de estos que nos quieras dar sobre el clúster. ¿Sí está ya por ahí o ya lo perdimos? Ya, acá ando. Ah, gracias, Omar. No sé, ¿quieres comentar alguno de estos ejemplos? Sí. Listo. Bueno, gracias a todos por su atención. Antes de ese, si te regresas en la que definimos el modelo general CRISP-TM, para explicarles también cómo trabajamos. ¿Aquí? ¿Uno antes? Sí, el primerito. ¿Antes de ese? Aquí. Ese mero. Ah, bien, excelente, perdón. Esto con el fin un poco también de explicarles, probablemente entre la audiencia habrá muchos expertos en la materia, pero para los que no, lo que me gustaría presentar en esta lámina muy sencillita es este modelo, es un estándar justamente de análisis e implementación de problemas de data mining, data science, ¿no? Hay muchos nombres rimbombantes para hablar del mismo tema. Nosotros, a final de cuentas, le llamamos aprendizaje estadístico, que es uno de los nombres que más me gustan, usado por académicos de Stanford, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en la que trabajamos con una empresa como Multiburó, en este caso, ¿no? Y la cual no es que nosotros creamos seguir ciertos estándares, parece que genera buenas prácticas, ¿no? El primer paso, bueno, verán que esto es un ciclo, no es un procedimiento lineal. Eso es lo primero que me gustaría dejarles, ¿no?, claro. Y entonces empezamos con un entendimiento del negocio, entendimiento del problema. Esta es la etapa crucial en la cual creo que se desmarcan muchos de las personas que dicen sé hacer ciencia de datos porque me leí un tutorial que me enseñó a hacer ciertas librerías en Python y entonces apliqué la librería ABCD, la de clustering, la de regresión, la de support vector machines y una de redes neuronales y le puse tantas capas, tantos nodos. Pero aquí es, oye, ¿y para qué vas a usar ciencia de datos? ¿Para qué vas a usar un algoritmo de aprendizaje profundo? ¿Para qué vas a usar
algunas de estas técnicas. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Cómo va a agregar valor el que realmente puedas resolver un problema desde este punto de vista, ¿no? Entonces, ese es el primero, el entendimiento del negocio, definir indicadores claves, ¿no? Perdón, ahí tuve problemas de internet, ya estoy de regreso. Sí me ven y me escuchan de nuevo, ¿verdad? Sí te vemos, sí te escuchamos, ¿eh? Una disculpa. Una vez que tenemos eso, entramos a la etapa de comprensión de datos. ¿Esto qué quiere decir? Imaginarán que hay problemas que requieren grandes bases de datos. Y entonces un enfoque que podría ser el enfoque tradicional es, oye, pues bájate la base de datos que puedas y ya que tengas las bases de datos bien estructuradas, bien limpias, empezamos a trabajar, ¿no? Este es un enfoque erróneo porque, como algunos de ustedes entenderán, la ingeniería de datos es una etapa compleja de grandes retos, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es trabajar con bases de datos disponibles, sobre todo algunas veces públicas, o con una muestra de la base de datos para entender si las hipótesis que estamos planteando pueden aplicar a los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si en el tema del score crediticio no tuviéramos ciertos datos claves, pues no sería factible un método u otro, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a definir hacia dónde va a caminar la ciencia junto con el negocio. Una vez que se hace esta comprensión, ahora sí se entra la preparación de datos. O sea, oye, ya vi que las hipótesis que me planteé en la primera etapa, en la segunda etapa validé a través de pruebas relativamente sencillas, de algoritmos relativamente sencillos, como explicaba Efraín, muchas veces primeros algoritmos como regresiones lineales, logísticas, cosas así, ya vi que hacen sentido. Ahora sí, prepárate tu dataset completo, ¿no? Entonces, esto podría ser hasta generar un data lake completo o ya estructurar un dataset dependiendo el tamaño del problema que se quiera tratar, ¿no? Entonces, ya tienes, estructúrate tu base de datos y sobre esta ahora sí, vamos al siguiente paso, validación de datos. O sea, dámela limpia, normalizada. Hoy hay que aplicarle algún logaritmo a algunas de las variables porque si no las escalas van a cambiar mucho, ¿no? O sea, ahora sí dame los datos de manera que los puedo usar de forma adecuada en los modelos que yo ya planteé en las primeras etapas, ¿no? Entonces, esta normalmente, digamos, si en la preparación de datos, si tuviera un data lake, en una validación de datos yo ya habría construido distintos datasets de acuerdo a los modelos que querría utilizar, ¿no? Pueden ser ya una base estructurada o algunas otras características. Bueno, ya tengo mis datos. Ahora sí, me voy al modelado. Claramente, no es como que empecé el modelado. El modelado lo hice desde las primeras etapas. Pero aquí en modelado es la parte donde decimos, mira, hay una gran batería de métodos de ciencia de datos. Cada quien tiene su herramienta favorita. ¿Cuál será la más adecuada? Pues uno, la que uno mejor conozca, pero otra la que mejor aplique al problema en cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en particular? ¿Y cuál es una buena práctica en ciencia de datos? Correr una batería completa de modelos, ¿no? O sea, empiezas desde el método lineal más sencillo y vas escalando a métodos más complejos cada vez. Aquí el nombre del juego es tratar de equilibrar la varianza contra el sesgo o lo que le llaman no sobreajustar la serie de tiempo o el dataset que tengas o el conjunto con el que estés trabajando, ¿no? Entonces, generar un ajuste lo más flexible posible a tu conjunto de datos, pero que te permita tener capacidades predictivas en un futuro, ¿no? Habrán oído de que mucho en Data Science hablan del train y test, ¿no? O sea, normalmente se parten los conjuntos de datos en dos grandes bloques. Idealmente hay un conjunto de entrenamiento y hay un conjunto donde pruebas que tus algoritmos realmente funcionen, ¿no? Aquí nos decían, ¿no? El overfit, claro,
A veces nos conocemos las palabras en inglés más que en español. Me cuesta un poco de trabajo a veces decirlas en español. Gracias al que participó aquí. Entonces, ese es el nombre del juego aquí. Oye, ¿y cómo sabemos? Pues hay una serie de criterios para analizar cuál es el modelo adecuado, desde criterios de información, ¿no? Un criterio bayesiano, el criterio de Akaik, distintos tipos de modelos como hacer pruebas de bootstrapping, validación cruzada, ¿no? Entonces, se elige el mejor modelo de acuerdo a un cierto error, llamémosle, de forma general, ¿no? El error en los dos conjuntos de datos, de manera que sea satisfactorio para uno y otro, y que, digamos, para el futuro pueda ser útil, ¿no? Otra parte bien importante en este tema de modelado es que hay muchas de las funciones disponibles, digamos, en Python, R o en algunos otros, que tienen un conjunto de parámetros e hiperparámetros. Y estos hiperparámetros normalmente casi siempre vienen por default dados de alguna u otra manera, ¿no? Una de las partes más sensibles en ciencia de datos y que mucha gente no toma en consideración es cómo ajusto estos hiperparámetros de forma que tenga el modelo más preciso y más adecuado, ¿no? Esto es bien importante aquí y a muchos podría olvidárseles esta parte, como les digo, porque ya a veces se dan por default en algunas otras librerías. Después partimos a la evaluación. La evaluación justamente es ver ya si lo que modelamos y la batería y el conjunto de resultados que tenemos aplica al problema realmente en cuestión. O sea, cómo realmente estoy resolviendo el problema que me había planteado en un inicio, ¿no? Entonces evalúo ya sobre los casos prácticos. Y después viene la implementación, que esta es una de las partes también muchas veces muy laboriosas en el sentido que no una buena herramienta de ciencia de datos, más bien, una buena herramienta de ciencia de datos no es buena a menos que pueda ser utilizada, ¿no? Estarán de acuerdo. Entonces, aquí lo que estamos buscando justamente es que realmente pueda implementarse en conjunto con la solución que el negocio está diseñando. Con Multiburó justamente eso es lo que estamos trabajando. O sea, Multiburó está trabajando con algunas características que ya traía. Entonces, ¿cómo la ciencia de datos viene a aportar valor al negocio? No solamente como la herramienta per se, sino realmente desde el punto de vista de negocio. Oye, es que ya encontré un algoritmo que mejora y que ahora lo resuelvo en vez de en 3 segundos, en 2. Sí, pero eso a lo mejor no aporta al negocio, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y finalmente, el tema de optimización, o sea, cómo voy otra vez optimizando los parámetros y vuelvo otra vez al entendimiento del negocio y ahí volvemos con este ciclo, ¿no? Entonces, mi propósito en esta breve lámina era platicarles un poco del ciclo natural de lo que vivimos los científicos de datos, o matemáticos, estadistas, o computólogos, como les guste llamarnos, y que aplica en cada una de los posibles problemas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Creo que ya abrimos sesiones de preguntas y respuestas. No, podemos dar unos minutos más, Omar, nada más para ir adelantando por si alguien tiene preguntas, que las vaya compartiendo por ese medio. Gracias. Sí, valdría la pena abrir el diálogo, ¿no? Porque justo siempre es benéfico abrir el diálogo. Nosotros tendríamos, digo, cientos de láminas de las cuales platicar y con gusto aquí nos quedamos toda la noche. Jugar con ustedes y establecer vínculos, colaboraciones y demás, que a final de cuentas los científicos es lo que hacemos, ¿no? Perfecto. Pues no sé, yo para cerrar, muchísimas gracias. Ahí compartimos un poquito, como dijo Omar, podemos seguir hablando y platicarles más, pero lo abrimos ya por tiempo un poquito para dudas. Y mejor ojalá ya haya algunas dudas, comentarios, pues aquí estamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención algo que comentaste, Omar, sobre ese esquema que explicaste circular, este proceso. Mencionaste que es un estándar
y que no necesariamente ustedes creen que es lo mejor. Entonces, ¿cómo está ahí la decisión de usar ese o de decidirte irte por un modelo estándar a versus otro que a lo mejor tú crees que es mejor? A ver, el modelo, como lo expliqué, es relativamente sencillo, ¿no? Yo creo que aquí el detalle fino, como en cualquier, si me permiten usar la palabra arte, es en lo que hay dentro, ¿no? Como decíamos, en el tema de modelado, pues podría decir, oye, apliqué un algoritmo y ya, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos que hacemos bien como científicos, ¿no? Es justamente ir muy a las tripas de los problemas, tanto científicos como empresariales, y entender, oye, ¿realmente estamos mejorando el algoritmo solo por mejorarlo o estamos mejorando porque nos va a dar mayor valor a empresa, ¿no? Entonces, en cada parte del proceso, como mencionas, es un estándar, lo que buscamos hacer es cuestionarlo todo el tiempo, porque nuestra forma de ver la vida desde el punto de vista científico es cuestionar, pero claramente un cuestionamiento positivo, adecuado, en el que decimos, oye, ¿hace sentido? ¿No hace sentido? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Ese es un poco el enfoque que tomamos conforme a este estándar. Si me permites añadir, Manuel, creo que más bien aquí se refería Omar no a que este no era el mejor enfoque, sino que en algunos pasos no forzosamente es la mejor solución. Creo que fue lo que comentó. Este enfoque ya es prácticamente el estándar que se está empleando en la industria y más que un círculo, déjenme decirles, es una hélice, esa es la realidad. Nosotros, por ejemplo, siempre esto empezamos aquí, le damos la vuelta y al final lo volvemos a revisar, entendiendo el negocio, ver cuánto valor se agregó y le volvemos a dar otra vuelta. Normalmente hay que entender que un modelo es un ente vivo que se sigue mejorando en el tiempo, ¿no? Es muy difícil decir ya terminé. Casi siempre esto le damos una vuelta y luego otra. Normalmente en la consultoría más básica que hacemos, le damos 2 vueltas a este modelo, por ejemplo. Sin embargo, ya en una empresa que esto lo va desarrollando, suele tener ya varias vueltas estos modelos, ¿no? Cada vez perfeccionándolos. ¿Correcto? ¿Pueden hablar sobre la interpretabilidad de los modelos? Sus clientes, ¿qué tan dispuestos están a trabajar con modelos poco interpretables y qué tantos deciden mejor trabajar con un modelo más simple que sea más interpretable a un modelo más complejo que sea menos interpretable? Tiene que ver justamente con la industria, ¿no? Esa es una de las partes principales. Por ejemplo, en score crediticio, como es el caso de Multiburó, la interpretabilidad es sumamente importante, ¿no? Aquí no es solamente, y como probablemente tú sabes y algunos de los de la audiencia saben, los modelos, por ejemplo, de aprendizaje profundo y algunos otros que no tienen tanta transparencia o interpretabilidad, no están permitidos para calcular un score crediticio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podría haber sesgos en la forma en la que toman las decisiones, que podría ser a lo mejor un racismo, un clasismo, alguna cuestión de este tipo, ¿no? Entonces, en base a esa regulación, hemos trabajado con Multiburó buscando modelos más interpretables para esto, ¿no? Si tuviéramos otro tipo de problemas a atacar, ya por ejemplo un tema de imágenes o cosas así, pues como bien sabes y como algunos de la audiencia conocen, ahí hay que sacrificar la interpretabilidad por una mejor capacidad predictiva, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver justamente con el problema, no necesariamente con el enfoque o gusto que tengamos, aunque claramente el principio de parsimonia que sí dice que siempre el modelo más sencillo es el mejor, dado 2 modelos que se parezcan, siempre será el deseable, yo creo que casi para cualquier científico, ¿no? Si me permites añadir, sí creo que también tiene que ver mucho con la industria, efectivamente, como dijo Omar, nosotros trabajando lo mejor siempre sería tener un modelo que pueda pronosticar muy bien y que además lo podamos comprender, eso es lo ideal. Desgraciadamente,
En ocasiones, por ejemplo, en la industria, acabamos de pasar un caso en la industria en el agro, donde a lo mejor no nos importaba tanto el por qué, sin embargo, podíamos pronosticar muy bien algo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Machine Learning, era suficiente, pero me acuerdo que inclusive con Omar estuvimos platicando y él quería entender el por qué. Entonces, al final no llegamos al entendimiento de algo, sin embargo, los algoritmos funcionan bien y la industria y el tipo de problema lo permite, ¿no? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad en ese caso? Que al no entender el por qué sucede algo, cuando cambie la dinámica no vamos a saber cómo ajustarla. Entonces, en general, se ocupan ambos, pero ciertas industrias como esta, por ejemplo, ahorita la financiera, la fintech, sí es de las que más debemos de fijarnos en que los modelos sean interpretables. Okay, Muchas gracias. ¿Hay más preguntas que tengan para hacerles a Efraín y Omar? Omar nos está compartiendo su perfil de LinkedIn. Víctor también nos comparte el suyo. Gracias. Pues igual en lo que alguien se anima a echar una pregunta, aprovechar el espacio para comentarles, y un poquito relacionado en la última pregunta, que creo que fue Víctor quien la hizo, sobre estas decisiones que llegan a tomar clientes de Omar y de Efra, que, by the way, pues fantásticos. Si traen ahí algún proyecto que implique el manejo de información completamente, por favor acudan a ellos. A nosotros nos han ayudado muchísimo. Y desde la perspectiva de negocio, nosotros hoy en día operamos, Multiburó funciona ya desde hace más de cerca de 2 años, con un modelo que inició siendo un modelo experto, simplemente basado en la experiencia literalmente de mía y de uno de mis co-founders, Andrés Aguayo, quienes empezamos este proyecto de Multiburó. Y en base a nuestro conocimiento y experiencia creamos un modelo con funcionalidad y vendible. Y esto se empezó a vender. Ahora, el hecho de trabajar con Omar y con Efra, que pues ya tienen un conocimiento de otro nivel para este tema de cuestiones de manejo de información, para nosotros es una inversión. Es una inversión hacia adelante, porque si bien funcionamos y podríamos seguir así, la realidad es que también entendemos que en la medida que esto vaya creciendo y vayamos teniendo un mayor manejo de información, pues los insights que se pueden obtener de toda esta información empiezan a abrir un universo de posibilidades que hoy probablemente pues simplemente están en una idea o una imaginación, pero se requiere de la experiencia y desarrollo de este tipo de modelos para eventualmente poder sacarle provecho a, como dijo Efra al principio de la presentación, pues a los datos que hoy son el nuevo petróleo. Y bueno, ya no les diría ni petróleo, porque ese ya cada vez vale menos. A lo mejor es el nuevo oro digital o el nuevo Bitcoin o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito mi perspectiva más del lado de negocio y cómo o cómo visualizamos el uso de la ciencia de datos, más, bueno, algo apasionante. Y de mi parte, despedirme, darle las gracias a todos. Y de verdad, si tienen alguna inquietud o algún proyecto por ahí, no duden en buscar a estos señores que son unos profesionales en toda la extensión de la palabra. Por si alguien tiene alguna otra pregunta. De parte de Ijalti les agradecemos a ustedes, Efraín, Omar, Manuel, por su disponibilidad para llevar a cabo esta plática, por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, y agradecer a todos los participantes que se dieron tiempo para acudir a esta sesión. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que mucho o poquito se hayan llevado, pero que se haya llevado algo práctico. Tanto Efraín como Omar nos comparten sus perfiles de LinkedIn por si alguien desea contactarlos ya de forma directa. De parte de Ijalti no nos queda más que agradecer a todos por haber participado en esta sesión.
Estaremos retomando estos eventos a partir del siguiente año, en enero de 2021, con nuevos temas. Solamente les voy a compartir una liga, la cual los llevará a contestar una pequeña evaluación para conocer qué nos salió bien, qué podemos mejorar, qué otros temas quieren ver. Muchas gracias y nos apoyan con sus comentarios. Daniel, bueno, ya, ahí aparece el LinkedIn y también le interesa conocer a Multiburó como servicio. Manuel, ¿nos puedes compartir el correo Sí, por supuesto. Ahí acabo de dejar el link de mi LinkedIn, también. pero sí, también les puedo dejar mi correo directo personal, es manuel.per@multiburó.com.mx. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Efra, Omar y a todos los que estuvieron aquí. Un placer. Muy interesante. Nos vemos, que estén bien. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.